Muy bien, continuamos aquí en el programa. Vamos a dialogar con el diputado Sergio Mas Varela, el diputado provincial que está en Cambiemos, viene de la Unión Cívica Radical, pero además tiene la particularidad que es abogado, contador, o sea, tiene varias profesiones, pero además es diputado provincial. Bienvenido al programa. Diputado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Cómo le va? Bueno, muy bien, pero además queremos hablar de varios temas, de algunos proyectos que usted ha presentado. Pero me gustaría comenzar con este tema. Usted es integrante de la Comisión de Educación, ¿no? Donde está la reforma de la Constitución de la provincia. Así es, soy vicepresidente de la Comisión de Educación. Bueno, la reforma de la Constitución fue a diputados, el del gobierno, después se presentaron 3 proyectos más, y fue a comunales rápido, expreso, en un día. En un día, porque también soy miembro de comunales. Sí. Y ahí manifesté sorpresa, pero también cierta indignación, porque lo hice saber en ese momento, porque algo tan importante como la reforma se aprobó en la primera y única reunión en la que tuvo tratamiento el proyecto de reforma en la Comisión de Comunales. Se aprobó sin discusión. Me dijeron, bueno, esto es política, es una cuestión de votos. Bueno, está bien. Las cosas cambian en algún momento. Así el oficialismo en comunales tenía mayoría. Pero en educación no. En educación no. Y ahí estamos ahora discutiendo el proyecto. Sí. Yo escuché incluso al presidente de la comisión decir, bueno, pero acá se quiere dilatar la discusión, primero no hubo quórum, fueron solamente 2 diputados de 9, y después se pusieron de acuerdo. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a tratar la reforma ustedes? Bueno, lo que se resolvió en la comisión es ni más ni menos de qué manera se va a estudiar, de qué manera se va a tratar el proyecto de reforma del oficialismo, del gobierno, y también los proyectos que luego se le han ido incorporando de otros legisladores. ¿Y cómo van a hacer? Lo que se acordó es lo siguiente: se van a hacer 4 reuniones, cada una en semanas distintas, en las semanas que haya sesión o se convoque a sesión, a los fines de conversar, intercambiar ideas y escuchar ministra de Educación, sí, anteriores ministros, o sea, de otras gestiones, de otros gobiernos, lo cual, ministros de Educación, obviamente, lo cual creo que va a ser una experiencia muy interesante para ver otras miradas. A los autores también, en otra jornada, a los autores de otros proyectos de reforma constitucional, y se va a escuchar a los sindicatos de los distintos gremios que están involucrados en la temática de educación, y también a las universidades y a expertos en la materia. Bueno. Así que me parece que es una instancia necesaria. A ver, ustedes van a escuchar a las partes que tienen que ver con la parte de educación que va a tocar la reforma, o al menos el proyecto del Ejecutivo. Educación, es lo que se va a discutir en esa comisión. Sí, y en ese aspecto, usted decía, los que presentaron los otros proyectos, hay 3 más en diputados. Así es. ¿También van a tener la posibilidad de ellos de explicar Por supuesto. A ver, me refiero, hay un proyecto de Rubeo, un proyecto de un interbloque. Del FRADE, de Sustiniani. Y también de Caballero. Así es. ¿Ustedes los van a llamar a todos ellos que vengan a explicar? Todos van a ir y van a tener la posibilidad de exponer y, tratar de ya sea, o consensuar, o en definitiva, que los legisladores podamos conocer qué piensa cada uno de los interesados, de los actores involucrados, sobre un tema tan importante como este, que no puede ser aprobado como ya se hizo en comunales, es decir, en una sola reunión. Ahora, ¿ustedes se pusieron algún plazo? ¿Se autolimitaron o no? Bueno, en realidad no hay un plazo para dictar despacho, o sea, para darle despacho o dictar algún tipo de resolución o dictamen final, ¿no es cierto?, de la Comisión de Educación. Sí, lo que se ha dado es esta serie de instancias en la que, insisto, todos los miembros de la Comisión de Educación vamos a poder participar. Me parece que es mucho más razonable que lo que se viene haciendo hasta ahora. ¿La ministra Balaguer va a ir a la comisión? En la primera reunión está programado que la ministra venga a la comisión. Bueno, o sea que digamos que no tienen plazo. El tema de la reforma viene bastante lento. A ver, digo para la expectativa del gobierno. Yo diría que con los tiempos necesarios para un proyecto tan importante. Si el gobierno entiende que una reforma constitucional requiere otros tiempos mucho más acelerados, yo creo que está equivocado. Ahora, la pregunta es el quiebre, lo que puede acelerar o no los plazos, es el tema de la reelección. Si está en discusión la reelección del actual mandatario, no digo la reelección
como norma permanente. Claro. Bueno, yo creo que acá sí hay un vicio de origen, podríamos decir, o hay un condicionante de origen, que es ni más ni menos que esta obsesión del gobierno de Santa Fe de hacer una reforma, en este caso posibilitando la reelección del gobernador, haciendo también o posibilitando que Lifchitz pueda ser, o esté en condiciones de ser reelecto el año que viene. Eso me parece que condicionó y, bueno, quitó del eje que tendría que haber sido el natural para la discusión de una reforma constitucional. A partir de ahí, bueno, veremos si, no es el único tema, y yo esto lo digo y me hago cargo, y lo he dicho en varias oportunidades, la reforma o el proyecto de reforma del oficialismo no es solamente, no es lo único objetable el hecho de que habilitaría o permitiría que el actual gobernador, incumpliendo el juramento que hizo a la Constitución actual, pudiera presentarse de nuevo. El proyecto de reforma es pobre, es muy pobre, es incompleto, aborda temáticas a veces casi diría en exceso y olvida otros aspectos institucionales fundamentales. Por ejemplo, organismos de control, por ejemplo, régimen municipal, coparticipación provincia-municipios. No hay nada de eso, no hay nada de eso. Entonces, creo que no es solamente la reelección. Obviamente que es una línea Maginot, es un pasa, no pasa, que obviamente, por lo menos en nuestro caso, lo entendemos como un condicionante fundamental. Pero el proyecto es pobre. Es pobre. Diputado, lo cambio de tema, porque usted presentó un proyecto con respecto al tema de los querellantes, o quiénes pueden ser querellantes cuando denuncian al Estado, o algún hecho de corrupción. ¿Qué es lo que quiere modificar o básicamente cuál es el objetivo de este proyecto? Bueno, lo que buscamos modificar es, dentro del Código Procesal Penal de la provincia, el artículo 93, que es el que habilita a la figura de querellante. Obviamente, hoy, ¿qué puede ser un querellante? Un querellante es una persona que ha sido perjudicada, ofendida por algún delito y puede participar en la acción penal y en todo el procedimiento consiguiente y, por lo tanto, claro, impulsarlo, proponer pruebas, impugnar, recurrir cuando no está de acuerdo con alguna de las resoluciones que se toman durante el proceso. Y claro, esto también permite un querellante, si una causa se está por caer, porque pasó el tiempo y desde Fiscalía o el tribunal no la impulsó, el querellante puede impulsarla y evitar que prescriba. Hoy, un denunciante de delitos contra la administración pública, como bien vos decías, enriquecimiento ilícito, cohecho, malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes de funcionario público, un denunciante denuncia y ahí terminó su participación. Denunció, aportó a lo mejor alguna prueba, pero ya no puede participar en el proceso. Lo que estamos proponiendo es que, si así lo solicite y lo desea, pueda constituirse en querellante y por lo tanto tener esa posibilidad de mover la causa y además controlarla como parte. Hace poco tuvimos un caso a nivel nacional, por supuesto, el de la valija de Antonini Wilson, famosa, que bueno, el tribunal, por las razones que fueren, no lo impulsó, la Fiscalía no lo impulsó y la causa cayó. Bueno, en ese caso lo que estamos proponiendo es que para la provincia de Santa Fe, en los delitos tipificados en el Código Penal que afectan a la administración pública, pueda, insisto, un particular denunciante impulsar la causa penal. ¿Qué dice la legislación comparada a las otras provincias? ¿Hay antecedentes similares? Bueno, lo que hay, y es un antecedente muy importante, es a nivel nacional varios proyectos que han tenido posibilidades de ser aprobados, porque claro, esto tiene mucho que ver, es verdad, con la intervención de ONGs, la intervención de determinados organismos y a veces personas particulares que tienen esta posibilidad de denunciar contra el Estado, o se sienten en la obligación de denunciar funcionarios, determinados gobiernos. Y claro,
esto requiere un acompañamiento, insisto, institucional, de entidades intermedias que defiendan intereses colectivos. Así que bueno, estamos en esa tarea, se presentó hace muy poco el proyecto y estamos en ese camino. Veremos qué pasa en el tratamiento en las comisiones. Así es. Y quiero preguntarle por un tema, ahora estamos en pleno mundial, la ebullición de Argentina, pasa, no pasa y demás. La pregunta es, usted presentó un pedido de informe por el tema de la pantalla esa en el Museo del Deporte de Rosario, ¿es así? Así es, sí, presentó un ¿Qué pedido quiere de saber? informe. A ver, nos sorprendió cuando tomamos conocimiento de manera informal, como inclusive muchos periodistas y también colegas, diputados, se enteraron de un decreto no publicado, según el cual se habrían gastado, porque digo habrían potencial, porque queremos realmente ver si ese decreto efectivamente y de manera oficial, si efectivamente ese es el texto, se habrían gastado $1.230.000, no pesos, dólares, para adquirir y poner en funcionamiento una pantalla gigante LED como bien decías, en el museo, lo que va a ser el Museo del Deporte, porque hoy por hoy no hay Museo del Deporte. Es decir, presentan una pantalla o compran una pantalla millonaria, de costo millonario, y el museo que supuestamente va a estar o va a ser funcional a esa pantalla, todavía ni se empezó a hacer o está en etapas muy, muy rudimentarias. Creo que no resiste ningún razonamiento, ninguna justificación racional el hecho de gastar 30 y pico de millones de pesos en esto cuando hay otras necesidades. Yo estoy de acuerdo en que en determinadas circunstancias, obviamente hay que acercar y darle la posibilidad a muchos santafesinos en general, no solamente rosarinos, digo santafesinos en general, de acceder a determinados bienes, servicios que no todos pueden gozar. Pero me parece que en este caso no está justificado. Hay algunos municipios donde han hecho un convenio con las empresas privadas, que son las dueñas de las pantallas. De las pantallas de propaganda. En muchos municipios lo han hecho, para ver el Mundial, más allá de que hace frío. La esquina, pero a veces en la esquina, en la plaza principal, cerca de la municipalidad o de donde están los bancos. Y eso está muy bien y me parece que tiene que ver con la idiosincrasia. Claro, tiene que ver con la idiosincrasia, pero en ese caso lo han alquilado, han hecho algún tipo de acuerdo, o el costo ha sido mínimo, pero esto estamos hablando que se compró. ¿Qué va a pasar con esa pantalla después? Eso es lo que uno pregunta. Terminó el Mundial, se vieron esperemos que sean los 7 partidos de Argentina. ¿Y después qué hacemos con esa pantalla? La última experiencia, que fue la del primer partido de Argentina, y pasó lo que uno más o menos pensaba. Hoy por hoy, prácticamente la totalidad de los santafesinos, y bienvenido sea, tienen una pantalla en su casa. Algunos podrán tener cable, otros no, eso ya es otra cosa. Pero, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Fueron 100 personas a ver, y aparte hacía frío. Sí, eso. Como le estaba diciendo, me parece que es un despropósito, por más que, que obviamente se utilice luego para algún tipo de proyección o de difusión de algún evento cultural, que obviamente para eso debería estar, me parece excesivo cuando muy cerca de donde está la pantalla hay un monumento al pozo, un nuevo monumento al pozo en la ciudad de Rosario, que es el Hospital Regional Sur, que el año pasado la propia provincia, el Ministerio de Salud, dijo, no tenemos interés actualmente en terminarlo. ¿Por qué? Porque tenía un costo de 38 millones de pesos el año pasado. Con el cambio actual y lo que se pagó en dólares, prácticamente teníamos un hospital regional terminado. Diputado, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a vos.